gusto recibir en esta mañana a David Miazo. ¿Qué mañana de jueves tenemos? ¿Qué haces, David? Muy bien, un gusto estar con ustedes, como siempre. Bienvenido, David, gracias por venir. El gobierno y los argentinos, creo, empezamos a tener dolores de cabeza fuertes. ¿Dejamos de tenerlo alguna vez? No, pero me parece que era como un placebo lo que tuvimos en los últimos meses, que creíamos que estábamos casi en el mejor de los mundos, y ahora nos levantamos de golpe y dijimos, el mercado otra vez. Se golpea el fondo para ver si llegan los fondos frescos. Uno supone para qué, pero ¿en qué contexto? Argentina, desde el punto de vista del tipo de cambio, ¿dejó de ser o empieza a dejar de ser lo que fue en este último tiempo? Bueno, lo primero que demuestra es que claramente el tipo de cambio es nuestro gran termómetro, ¿no? Se mueve el dólar Hay como un tabú de decir, ¿está atrasado o no está atrasado? El tipo de cambio... yo estoy en el club de los econochantas desde... Que está atrasado. Desde diciembre del 23. La pregunta sería, ¿se le queman los papeles a Milei? Desde diciembre del 23, deja que lo diga. Cuando anunciaron que iba a ir al 2% mensual, muchos hicimos la cuentita y dijimos, en 4 meses, como pasó, se come toda la ganancia cambiaria. Como pasó, ¿no? Lo cierto, y con esto qué quiero decir. Está atrasado. Salieron los datos el otro día. El 10% de los argentinos, 1 de cada 10 argentinos, salió del país entre enero y febrero. En nuestros círculos de clase media, seguramente fue mucho mayor porcentaje. De tu círculo de gente que conoces, probablemente 3 o 4 de cada 10 salieron del país en el verano. Creo que todos nos fuimos. Y el 80-90% a Brasil, ¿no? Sí. Digo, para no meterme en ningún indicador económico. Todos volvieron diciendo, Argentina está cara. Sí. Incluso el que se fue a Europa. No te digo que fue a Brasil, que Brasil está regalado. No, y el que viene de afuera. ¿Y el que viene de afuera? Che, están caros ustedes. ¿Está caro? Comer en un restaurante promedio de Buenos Aires te cuesta 20-30% más que en España. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sin meterme en ningún indicador, nos podemos meter en el tipo de cambio ajustado por inflación, nos podemos meter en ese tipo de cambio real multilateral, indicadores que produce el Banco Central. Y la realidad es que Argentina quedó cara con un tipo de cambio que quedó bajo. Creo que hoy es un dato de la realidad. Hace 6-7 meses el gobierno te lo discutía, ¿no? Y nos ponía a los economistas que decíamos algo al respecto dentro del club de los econochantas. Pero hoy creo que es un dato de la realidad. La pregunta es, ¿a dónde va la Argentina, esta nueva Argentina, en esta materia? Ahí, yo creo que esto un poco es una consecuencia, de alguna manera, deseada del gobierno, donde el objetivo número 1 de gran parte de las políticas que vimos durante estos meses ha sido la estabilización de los precios, bajar la inflación. Entonces, el gobierno, las famosas anclas, ¿no? Usó el ancla fiscal, bajó el gasto público, usó el ancla monetaria, redujo la emisión, esas son 2 realidades positivas, y el ancla cambiaria, dijo, voy a frenar el tipo de cambio, voy a dejar que se aprecie, para que eso me ayude a frenar la inflación y ayude a mejorar al mismo tiempo el poder adquisitivo que venía muy deteriorado. Entonces creo que ha sido una consecuencia buscada, en mayor o menor medida, por el gobierno. ¿Y cuál es la apuesta del gobierno? Porque, a ver, está atrasado. Creo que hoy ya es indiscutible y ya podemos usar la palabra atraso cambiario. Es cierto que una devaluación de poco sirve si se nos va a precios al otro día, ¿no? Lo vimos claramente con Massa. 2 meses se comió toda la devaluación que hizo en septiembre del 23. Lo vimos con Milei. 4 meses se comió la devaluación de diciembre del 23. Y la inercia inflacionaria todavía existe. O sea que si hoy sube el tipo de cambio 20-30%, capaz que lo tenemos en precio en los próximos 2-3 meses que siguen. Vos decís, se corrige el tipo de cambio, directamente repercute en la inflación otra vez. Exactamente. Entonces, ¿a qué voy? Hay atraso, pero no necesariamente una devaluación es la solución. ¿Y entonces? ¿Te puedo hacer un pequeño paréntesis ahí y nos metemos en el entonces? ¿Por qué si en los últimos momentos del gobierno de Sergio Massa el dólar subió y hubo cálculos de precios de venta con dólar a 1.500 y hasta 2.000 pesos, lo sabemos porque muchos previendo que podía explotar todo calculaban un dólar mucho más alto y eso no pasó?
y los precios no bajaron en ese porcentaje, ahora tendrían que subir si se corre el tipo de cambio. A ver, lo que ha subido y donde Argentina ha quedado cara es en lo que en economía se llama el sector no transable. Digamos, lo que no se importa y se exporta, que es principalmente servicios, cuestiones relacionadas al trabajo, ¿no? Mientras que los transables, que es lo que se exporta e importa, es lo que se ha abaratado en dólares. De hecho, fijémonos... Preguntale a las empresas que dan servicio en el sector agro, algunas de ellas qué fue lo que les pasó, ¿no? Bueno, y al propio productor, que hoy hace los números de la campaña y dice, glifosato más barato que el año pasado, urea más barata que el año pasado, cosecha, labores, muchísimo más caro. ¿Y por qué ¿no? en ese sector sí? En el otro, de los no transables. Por la apertura económica. Perdón, se abarató el de transables por la apertura económica. El otro se encareció. Buena pregunta el por qué. Tiene que ver con la inercia inflacionaria, tiene que ver con que los salarios venían muy atrasados, tiene que ver con los márgenes, con lo que se venía acumulando de atrás. Pero eso básicamente fue lo que sucedió. De hecho, si uno miraba el IPC, el indicador de inflación de INDEC, vio durante todo el año servicios creciendo muy por encima de bienes. ¿Pero por qué? Porque bienes es lo que de alguna manera está correlacionado con el tipo de cambio oficial. Y si a eso además lo acompañas con apertura económica, digamos, se regularizó el pago de importaciones, se eliminaron la CIRA, etcétera, todo eso hace que se te abarate. De hecho, es lo que hemos visto este año. En términos relativos, se ha abaratado todo lo importado y ha seguido creciendo servicios. Pero no sé por qué nos metimos en esto. No, pero yo quería al entonces. Entonces, ¿ahora qué? Entonces, esto ¿qué? se desprendió de la pregunta de cómo se hace para que el dólar no esté atrasado sin devaluar. Bueno, lo cierto es que hoy hay pocas alternativas. Porque cuando vos tenés la inercia inflacionaria que tenés, la memoria inflacionaria que tenemos todos nosotros, que de hecho, ya con estos ruidos de estas semanas, ya se está hablando de un impacto en el IPC de marzo, por lo que daría 2,5 probablemente, un poquito más que febrero. Estamos todos muy atentos y reaccionan los precios muy rápidamente, incluso por las dudas, podrías decir vos. Entonces, por eso sucede. Y el entonces. Esos son los problemas, ¿no? También de estos procesos inflacionarios que son difíciles después de solucionar, ¿no? ¿Cómo frenar la inflación en que no te quede atrasado el tipo de cambio? ¿No? Son muchas variables al mismo tiempo. El entonces tiene dos caminos. Uno en el que, de alguna manera, el mercado lo obliga al gobierno a devaluar. ¿Por qué? Porque se queda sin reservas para seguir vendiendo como ha vendido estas últimas 2 semanas, que de hecho el Banco Central tiene 7.500 millones de dólares de reservas netas negativas. ¿No? O sea, no tiene dólares en realidad para vender. No preguntemos de dónde saque. No preguntemos de dónde salen, tal cual. No preguntemos de dónde salen. Entonces, una visión es esa. Che, el gobierno no le queda otra, porque no tiene dólares para vender. Sí. Que de última, ahora vendrían dólares del fondo para poder vender, pero el fondo te los va a dejar vender o no. No quiere. Bueno, exactamente. Y la otra es que si al gobierno le sale bien la apuesta. ¿Cuál es la apuesta del gobierno? A ver. Y que creo que en cierta medida es cierta, por lo tanto, yo soy de los que creen. Yo te digo, el dólar está atrasado, esto va a generar un problema de balanza de pagos, en el sentido de déficit turístico, las importaciones van a crecer fuerte, eso te va a generar un déficit. Si en algún momento liberas el cepo, va a haber alta demanda para atesoramiento, que nadie puede comprar, por las buenas hoy, fácilmente, hay que comprar por MEP, etc. Entonces, yo todas esas realidades las digo y las reafirmo, pero al mismo tiempo el gobierno tiene una apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Que Argentina está produciendo de manera estructural más dólares que en la historia reciente, gracias a vaca muerta, ¿no? Por ejemplo, la devaluación de fines de Cristina, inicios de Macri, diciembre del 15. La devaluación que arrancó en el 18 mientras estaba Macri. La del 23, del año pasado, de anteaño. ¿Qué tenían en el trasfondo, además de atraso cambiario, en varias ocasiones déficit fiscal, emisión monetaria, etcétera, que hoy no están, es cierto esa parte? Un profundo déficit energético. Y hoy tenés un creciente superávit, más las inversiones que se necesitan para seguir sacando y transportando, etcétera. Entonces, el gobierno hoy dice, estructuralmente, la matriz de generación de dólares del país está cambiando.
viene de generar 60% de las exportaciones agro, 80% de las exportaciones netas agro, a crecientemente la energía, más las inversiones que van llegando más rápido que eso para poder explotarlo. Energía, más minería, más litio, etc. Esa es la apuesta del gobierno. Argentina hoy genera más dólares, por eso esta vez sí va a ser sustentable versus las veces anteriores, además de que estamos haciendo la tarea en lo monetario y fiscal. ¿Cuál es el punto débil de eso? Los tiempos, el timing. Los dólares los necesitabas ayer y estos dólares van a ingresar pasado mañana, por decirlo de alguna manera. Entonces, el problema es hoy y mañana, por decirlo de alguna manera, el 25, todo el 2025 y parte del 26, ¿no? Por eso la plata del Fondo Monetario. Exactamente. El gobierno lo que necesita es ir construyendo puentes hacia ese futuro. ¿Y te cree el Fondo Monetario cuando vos vas con este cuento? Que puede ser real el cuento. Claro, es una apuesta, es una apuesta. Que sí. puede salir bien o puede salir mal. Ya si le decís cuento mucho, no, le va la Claro. No, Estamos convencidos de esta apuesta, le dice. No le dice, te vengo a contar un cuento, porque si no le dice, chao. no, porque es una realidad. Yo creo que todo esto se está dando, ¿no? Entonces el gobierno necesita construir puentes. Empezó a construir puentes a inicios del 24 con los BOPREALES, siguió construyendo con el endeudamiento en dólares de la parte de las empresas, la emisión de ONs, etcétera. Se le sumó el blanqueo. Este primer trimestre no tuvimos puente y tuvimos ruido. Se viene el puente del fondo y el otro puente que el gobierno estaría apostando es una buena elección. Que no es un puente de generación de dólares, sino un puente de expectativas. De confianza. Exactamente. Ahora, David, Y así llegamos al 26. Atrasando el tipo de querida. cambio. El atraso del tipo de cambio yo creo que ya está llegando a su fin, ¿no? Puede ser qué? que, A ver, por dos razones. ¿Cómo termina ese atraso? O sea, que no se continúa atrasando, ¿no? En ese sentido me refiero. En el sentido de que, salvo estos meses que tenemos 2 y pico, rápidamente la inflación va a seguir bajando a niveles del 2, 1,5, y ahí ya vamos a estar, lo que dice Milei, que más o menos es cierto, ¿no? Pero devaluación más Sí. inflación de Estados Unidos en el 3-4%, te da el 1 y pico mensual, ¿no? Entonces, Ahora, eso. David, Y ayudó a Brasil. Muy rápido el presidente. Sí, se A hace mí me cuenta un cuesta poquito. seguirlo a veces, pero bueno. Y eso ayuda a Brasil, que se estabilizó el real, entonces índice de tipo de cambio real multilateral ayuda, y el dólar a nivel global en las últimas semanas Sí, también sí. bajó un poquito, entonces ayuda a ese contexto internacional a que Sí. no es que el tipo de cambio se va a seguir atrasando el ritmo que se vino atrasando hasta acá. Hay otro de tus colegas, econochantas, como le decís vos, que dice... No, Milei, por eso digo, me puso ya en la lista. Cuando yo hace un año venía hablando de atraso Estás en cambiario. la lista vos también. Él se puso en la lista. Sí. Que dicen que sí o sí vamos, con el acuerdo del fondo, hacia una banda de flotación del tipo de cambio. Sí, a ver, eso es la hipótesis más probable, porque al fondo no le gusta un tipo de cambio fijo, como el que tenemos. O sea, tenemos un tipo de cambio fijo con una devaluación prefijada del 1, Sí. una suba prefijada del 1% mensual, y menos desde un nivel atrasado como el que tenemos, un nivel bajo como el que tenemos. Entonces, de ahí viene la suposición que vamos a otro esquema cambiario, que en economía se llama o de flotación sucia, dejo que flote, pero no libremente. Intervengo cuando Intervengo en algunos Cuando me puntos. llega la noche. Exactamente. ¿Cuál será la noche? ¿Los 1.300, los 1.600 Bueno, que dicen algunos? Justamente que eso puede venir con un esquema de bandas que sean públicas o no. Acá en Argentina probablemente las bandas no sean públicas porque el mercado que va a hacer te las va a testear. Te la lleva rápido. Claro, a ver si esa banda existe, vamos rápido. ver, va a ir a tocar, a ver si es la- Entonces, pero esquemas de ese tipo hacen que pueda fluctuar y que el Banco Central no esté obligado a permanentemente estar interviniendo ni arriba ni abajo. David, ¿sabes qué? Eso a mí me da tanto miedo como argentino, digamos, porque ya el mercado a su amigo Mauricio Macri lo traicionó terriblemente. Cuando se dio vuelta le clavó una espada hacia la espalda y le generó un lío bárbaro, a punto tal de que en un momento dijo, bueno, mi gobierno ya terminó y le faltaba un mes, más o menos. ¿Por qué no se repetiría eso hoy con Mauricio Macri y con el mismo Caputo, que fue el que tuvo el inconveniente la sí. vez anterior? Por un par de razones. La primera, y ahí voy a una cuestión anterior, es que el gobierno ya esperó 14 meses para salir del cepo. ¿Por qué saldría 6 meses antes de las elecciones? Es poco probable Salvo que lo venga haga. una torta de guita, lo cual creo que no. No va a venir tanta plata fresca.
O sea, que no va a salir del cepo. Esa sería una de las Esa razones sería por la que no va a pasar. hasta después de las elecciones. Hasta después que de haya otro contexto de expectativas. Pero falta una eternidad para las elecciones. Y por eso, si llegó con cepo hasta acá, ¿para qué se va a arriesgar? Y que las elecciones son en octubre, Sí. si no modifican nada. Algunos dicen que por ahí... Que julio, agosto, septiembre, octubre son los meses flacos de ingreso de dólares. Porque Sí. no está el agro, ¿no? Entonces, yo la verdad digo, ya esperó 14 meses. Ya esperábamos que con cepo y todo, esos meses previos a la elección, algún ruido va a haber. ¿Por qué lo va a hacer ahora? ¿Por qué el fondo le va a exigir ahora? Capaz el fondo le dan un changüí y dice, seguí con este esquema, de pasar las elecciones, aplicás el otro. 5 meses. Salvo que no llegue el puente del fondo. Hay que pasar el invierno. Bueno, si no llega el puente del fondo, con más razón no va a salir el cepo, No, eso sí. ¿no? ¿Sabés? Pero entonces, y la otra espera, razón, una Bueno. es que no pasa el invierno porque no va a salir del cepo, entonces por ahora, puede que va claro. a seguir E quedando incluso caro para ir a saliendo del comprar. cepo, Sí. incluso salido del cepo, la gran diferencia con cuando le explotó a Macri es que Macri no había hecho la tarea. Había hecho la No tarea había hecho el ajuste, en lo claro. monetario, pero no había hecho la tarea en lo fiscal. Entonces, ahí Macri no hizo la tarea. Milei sí hizo la tarea en lo fiscal. Entonces, ¿eso qué le está permitiendo, no? Le está permitiendo no tener que emitir deuda, más allá de la capitalización de las LECAPs, que es una cuestión que podemos discutir, pero básicamente no está emitiendo deuda, y todos estos puentes, incluido el FMI, incluido liberar los vencimientos en dólares de los próximos meses, de los próximos años, puede ayudar a bajar aún más el riesgo país. Hoy estamos en niveles de 700 puntos. Hace un año estábamos en niveles de 1.700 puntos. Y cuando entra por debajo de los 500 puntos, ya hace refinanciable la deuda. Que ese es el puente para el 26. ¿En qué Si en el 26, después de las elecciones y que anduvo todo más o menos bien, riesgo país está por debajo de 500 puntos, la deuda se hace refinanciable y el gobierno no necesita comprar un solo dólar más en el mercado. ¿Qué nivel de retraso tiene el tipo de cambio en la Argentina? ¿Sacaste la cuenta? No saqué la cuenta, pero estamos en el mismo nivel, índice tipo de cambio real multilateral, de 1998, antes del efecto caipiriña, de que se devaluó Brasil, pero estamos en el mismo nivel de convertibilidad de la convertibilidad del año 98, exactamente el mismo nivel, y apenas 10% por encima de noviembre del 23 y noviembre del 15, o sea, antes de que saltara. No he hecho los números, pero probablemente esté cerca de un 20% de atraso en términos de precios relativos, de que Argentina no quede estrictamente cara, etc. Pero de nuevo, si yo te digo esto y te digo, uno dice, bueno, vamos a hacer lo que dice Miazo, mañana devaluamos 20%. Tampoco va a ser la solución, porque con la inercia inflacionaria que tenemos... el de 1050 oficial, estamos hablando siempre. Sí, Ese, sí. ¿no? Por eso también creo, como para llevar algo de tranquilidad, ¿qué te dije? Creo que hay atraso, supongamos del 20. Creo que hay atraso. Creo que, aunque haya atraso, no va a haber devaluación, porque aunque la haya, la inflación rápidamente no se la sería come. solución, claro. Incluso si hay devaluación, por mercado, por lo que fuera, creo que el salto no debería superar el nivel actual de 1.300 pesos. O sea, te estoy diciendo 20%, Sí, de son los financieros. 1.300. Entonces, incluso si salimos del cepo y hay salto cambiario, no creo que sea significativo, va a ser de esos niveles. Y ya mirando la decisión del productor, de qué hago, vendo, no vendo, hago tasa, no hago tasa, hoy lo que de alguna manera también te va a contener todo este proceso es la tasa. Vos hoy tenés, después de todo este movimiento, tasas cortas del 40% de tasa nominal anual. Y una tasa del 40%, de alguna manera, te paga el 20% de salto de tipo de cambio, o de brecha, ponele, un poquito menos la brecha, más el 20% de inflación esperada. Entonces, hoy la tasa te está pagando la inflación esperada para los próximos 12 meses, que es del 20%, más un posible salto cambiario del 20%. Entonces, eso de alguna manera te garantiza, y a uno por ahí que tiene que tomar alguna decisión, el productor que tiene que tomar alguna decisión, che, si haces tasa, incluso si salta el tipo de cambio, claro. quedás cubierto. Y esa es la herramienta que también usa el gobierno para contener. ¿Qué pasó estos días? Se empezó a mover todo, empezaron a bajar las tasas. Claro, cuando todos empezaron a ver, che, está en el 40. ¿Cuánto va a subir el tipo de cambio si sube? Claro. Y ahí ayudó a calmar todo. Por eso la tasa es una herramienta relevante en este contexto que el gobierno la está usando. Hoy tenemos 20 puntos de tasa real.
porque la inflación es 20, la tasa es del 40, tenemos 20 puntos. Está bien, ya si nos vamos a un año, las tasas son del 33, 35, pero 13, 15 puntos reales de tasa. Por eso también, un signo de pregunta a, che, nos endeudamos en pesos, bueno, ¿a qué tasa? Gracias, David. Placer como siempre. Un gusto conversar con ustedes.